Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Vamos a hablar sobre un tema que no excede a lo que pasa en el resto de las provincias argentinas, pero particularmente Córdoba está viviendo situaciones muy particulares y para ello hemos convocado a Gabriela Taborda Varela, que es psicóloga social, formadora en comunicación social, estudiante de licenciatura en antropología. Tiene una columna radial en La Quinta Pata, que es una radio alternativa, en el programa Cosechando Ideas, y su columna se llama Memorias Incómodas. También es integrante, entre otras asambleas, de la Coordinadora Socioambiental de Córdoba. Es nacida en Córdoba, se crió en Arroyito, donde está la fábrica Arcor, y actualmente está en Santa María de Punilla. Bueno, Gabriela, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y te queremos introducir en lo que va a ser la entrevista para que nos cuentes cómo está la situación del extractivismo y del agua en el Alto Valle, en la zona de Punilla donde estás vos, para que la gente que te escucha sepa cómo es la realidad que viven. Buen día Horacio, buen día ahí a la gente que nos está escuchando, que nos está mirando. Y bueno, gracias primero por esta invitación y por confiar, y espero poder dar lo mejor en este programa. Como la pregunta que me hiciste es bastante amplia, y cómo está el extractivismo en lo que va en Punilla o en lo que va de la provincia de Córdoba. Yo, por ejemplo, por ser de Santa María de Punilla, voy a como a ubicarme más en este espacio, en este territorio, que es donde me compete, que es donde hace 21 años aproximadamente, 22 años que estoy viviendo. Entonces, bueno, tengo como alguna experiencia y alguna posición frente al mundo acá en Punilla. Y bueno, yo quisiera como empezar sacando esta discusión de un lugar cómodo, ¿no es cierto? Ahí dijiste que mi columna, muy bien, se llama Memorias Incómodas, y bueno, justamente siempre trato de traer algunas cuestiones que incomoden a nuestros oyentes, a quienes nos siguen, porque cuando incomodamos, le damos la posibilidad, o tiene la posibilidad esa persona, de preguntar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y acá en Punilla sucede que muchos gobiernos que han ido pasando yo observo que han buscado la comodidad de la gente, pero no la comodidad de la gente por tener servicios o por recibir lo que garantizan nuestros derechos, ¿no es cierto? Sino esa comodidad de no preguntar lo que sucede. Pero eso no se logra de un día para el otro. Eso es una forma de ir negando la existencia de los derechos ambientales en los territorios. Entonces, cuando vos vas a desmontar una cuenca de un río que está planificada con árboles nativos, y lo vas a hacer sin preguntarle a la comunidad, cuando ya a la comunidad le informaste que se desmontó, la comunidad ya no tiene otra cosa más que o quejarse o decir por qué no nos avisaron, o por qué no tuvimos una audiencia para poder llevar adelante o para poder opinar sobre esto. Bueno, yo creo que esa es la forma en que estos gobiernos que estamos transitando acá en Punilla, sobre todo, y por supuesto a nivel provincial también, nos han ido enseñándole esa forma a la gente. Entonces, cuando hablamos de hablamos de desmonte, no solamente estamos hablando de sacar un árbol, estamos hablando de cómo se producen nuevas relaciones de poder, ¿sí? Y estas relaciones de poder entre el hombre y la naturaleza, la familia y la naturaleza, y los gobiernos y la sociedad y los pueblos. Porque con la construcción
cuestión de la autovía, que es el principal conflicto que nosotros estamos padeciendo en Punilla, fueron como, creando una narrativa, creando un discurso en donde era necesaria esta ruta. Vamos a empezar a decir que la autovía de Punilla o la autovía en Punilla es una ruta bioceánica, ¿sí? Que es a nivel internacional, pasa por tanto como por Argentina como por Brasil también, en donde va a parar al océano, en donde desde ahí nuestros recursos naturales, nuestros recursos alimenticios van hacia China. Bueno, esto es algo que no tiene nada que ver con el turismo. Por supuesto, hay gente que hoy la utiliza a la ruta. Ahora, yo que salgo a correr y la tengo a la ruta a 200 metros de mi casa, no he observado que esta ruta sea, usada como tanto nos dijeron que estaba la necesidad instalada. Y el extractivismo viene por ese lado, por el desmonte que se ha realizado en lo que es del lado oeste de nuestro pueblo, de nuestro valle, por donde no solamente hay monte, sino que también, no solamente había monte nativo, sino que también cuencas hídricas, sitios arqueológicos, sitios ancestrales, en donde había propiedades de comunidades campesinas, en donde se las expropió. Y al día de hoy no se les ha abonado por esa expropiación. Estamos hablando de que, sí, Horacio, vos cuando quieras preguntarme, me preguntas. Me dejaste pensando porque en su momento retrotraigo a una entrevista que le hicimos al licenciado Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, y como vos decías, hilvanaste muy bien el concepto en lo que son las autopistas del saqueo, que son los corredores bioceánicos, quizás formando parte del proyecto IRSA, y una de las cosas que denunciaba Raúl era que, por ejemplo, habían hormigonado un territorio ancestral, precisamente creo que era en San Marcos Sierra. Justamente quería, antes que dejemos el tema extractivismo, que me comentes cómo está la situación, si ustedes como asamblea tienen contacto con los pueblos originarios y que prácticamente están siendo avasallados de norte a sur y de este a oeste, ya con la derogación de la ley 26.160, que era la ley de relevamientos, como para que tengan tranquilidad con su terreno. Creo que todo esto viene contramano. Y contanos cómo está la situación en Punilla. Bueno, sí, ahí con Raúl mantenemos un diálogo fluido y constante. Él puede hablar más desde un tecnicismo, más desde la biología, pero también desde la lucha por los derechos. Bueno, nombraste San Marcos Sierra, yo te voy a traer un poquito más acá, que es para donde vivo yo, que es Santa María de Punilla, y en los laterales de Santa María de Punilla tenemos a Vialet Mace de un lado y a Cosquín del otro lado, y es por donde ha atravesado la ruta, ¿no es cierto?, la autovía. Y bueno, justamente una de las cosas que hemos denunciado como asambleas, algo que no te había dicho, yo soy integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, soy coordinadora de la Comisión de Ambiente, Territorios y Pueblos Originarios, y sí, estamos en continua comunicación con las comunidades indígenas. No solamente eso, sino que trabajamos en conjunto. Personalmente he estado integrando a OPINOA, que es la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino, y sin ir más lejos, cerca de mi casa, tenemos a una comunidad que es Sonco-Kuntur, en donde también vienen trabajando todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios en nuestro territorio.
Te cuento así como experiencia para no irnos tanto a lo técnico, ¿sí? Ni a lo jurídico, sino que como experiencia de lo que hemos vivido nosotros. Por ejemplo, cerca de a 200 metros de donde yo vivo, como te decía antes, el desmonte no solamente significa cortar un árbol, sino desmontar los derechos del ambiente y desmontar también todo lo que tiene que ver con los sitios ancestrales. Nosotros cuando empezamos esta defensa por el monte, cuando dijeron que iban a pasar con la autovía cerca de acá de donde vivo, las asambleas nos empezamos a organizar, las organizaciones socioambientales nos acompañaron, los organismos de derechos humanos también, y por eso también cuando fui detenida, los organismos de derechos humanos estuvieron ahí para poder sacarnos, y nosotros habíamos hecho toda una prospección con los arqueólogos de la provincia de Córdoba para poder ir registrando los sitios ancestrales, los sitios arqueológicos. Y encontramos tanto construcciones prehispánicas, encontramos piedras, encontramos herramientas líticas, que todo eso quedó dentro de un registro. Y como defensa, la asamblea, sobre todo acá en Santa María, nos organizábamos para todos los días amanecer en un sitio redondo, ancestral, en donde los nahuanes, las nahuanas habían ido a hacer la ceremonia y fue reconocido como un sitio prehispánico. Quedamos con Caminos de la Sierra, que fue el que llevó adelante el proyecto IRSA, que ese lugar no se iba a tocar. Y entonces se logró correr la traza de la autovía unos metros para que no pasaran por encima de ese espacio. Y bueno, confiamos en eso, firmamos un acta y un día me despierto, estaba con mucha fiebre yo ese día, me despierto y veo un incendio muy grande a pocos metros de mi casa. Entonces agarro mi cámara de foto, porque soy fotoreportera, agarro mi cámara de foto y con fiebre y todo me voy a sacar fotos y a ver, porque era plena construcción de la ruta, ¿no es cierto? Me voy a ver, ¿y qué es lo que habían prendido fuego? El sitio arqueológico, el cual nosotros amanecíamos defendiéndolos. Así que tendría que decir que no respetaron nunca la consulta libre e informada a los pueblos originarios, no respetaron nunca el convenio 169 de la OIT, nunca respetó el gobierno de Schiaretti ni el gobierno de Yarlora ninguno de los derechos que hoy nos protegen como defensores ambientales, como el acuerdo de Escazú. Nosotros como asamblea y como derechos humanos, como organismo de derechos humanos, hemos presentado las denuncias correspondientes, todas están encajonadas. Hay alrededor de 100 denuncias realizadas por las asambleas, por vecinos y vecinas comprometidas con el ambiente, que están encajonadas. Y bueno, hace poco hicimos como un tipo de scratch, se le podría decir, a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, y exigimos que esas denuncias que hemos realizado empiecen a trabajarse y judicialmente empiecen a tener el camino que corresponde. Bueno, por supuesto, nos sacó la policía, porque todo lo que sea defensa de los derechos está mal visto en este momento. Así que esa es la situación con los sitios ancestrales. Gabriela, la verdad que muy completo tu informe, te agradezco. Por otro lado, quería saber cómo observan desde la Asamblea si esta sanción de esta ley tan extraña y gracias a Dios mutilada, pero que no desaparece en el tema de la precaución que hay que tener, ¿no?
y aparte un nombre que no tiene nada que ver con los trasfondos, como es inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Cómo lo ven desde la Asamblea y cómo les parece que puede afectar a la zona de Punilla? Bueno, el 6 de agosto realizamos una gran marcha en Córdoba, la cual tuvimos aproximadamente un mes planificándola. Fue una organización colectiva con muchas diferencias en nuestras narrativas, desde lo político, pero logramos una gran marcha el 6 de agosto y estamos más que orgullosos y orgullosas por lo que sucedió en Córdoba. Proyecto de ley, porque a mí no me gusta decirle ley porque no es ley, no está vigente, es un proyecto de ley de la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, ya con eso decimos un montón de cosas, pero vos lo comprendes, yo lo comprendo, muchas veces la vecina, el vecino dicen, bueno, sí, me parece correcto porque yo no quiero que vengan a tocar mi casa. ¿Sí? Bueno, ahí está la trampa, ¿no es cierto? Que la Constitución Nacional ya lo dice, ya protege la propiedad privada de cada ciudadana y cada ciudadano de nuestro país. El tema es que este nombre que yo le puse proyecto de ley de la violabilidad de la soberanía argentina, ese es el nombre que le puse yo, viene justamente a eso, a profundizar y a legitimar el saqueo de los territorios. Y cuando decimos, bueno, logramos, porque no es que por una generosidad de Milei y del Senado y qué sé yo, sacaron el capítulo de extranjerización de la tierra. Eso fue gracias a la presión social del pueblo, ¿no es cierto? Que salió a la calle, no solamente en Córdoba, en todas las localidades, en Buenos Aires, lo que sucedió en Buenos Aires, en las provincias, la gente salía a la esquina. Mientras estaban sesionando, cerca de la madrugada ya, también dieron de baja el capítulo de la ley del manejo de fuego, que también es un logro y una batalla ganada al sacar eso, porque nosotros, bueno, ya tenemos la experiencia más reciente que es en la Patagonia, los grandes incendios que no son por un problema de la naturaleza, sino que es un gran problema de la corrupción de nuestro gobierno nacional y la entrega de los territorios al Estado israelita, a Norteamérica, que no solamente vienen porque la tierra les queda bonito, porque el paisaje es hermoso, sino que en la Patagonia y en nuestro país todavía, como decíamos hace un rato, todavía tenemos reservas de agua dulce que es lo que se quieren llevar y lo que necesitan también para las minerías, bueno, para sus espacios, ¿no es cierto? En su momento, Papa Francisco decía, la próxima guerra que viene es por el agua, y creo que no estaba alejado. Me dijiste que estabas un poco acotada de tiempo, y yo quiero respetar eso, pero también no quiero dejar de lado un tema muy importante que diste a conocer mientras conversabas, y que es el hecho de haber sido criminalizados en varias provincias. Notamos que hay una pérdida de Estado de Derecho y que prácticamente los gobernadores obran como si fueran patrones de estancia, el caso de Mendoza, de Chubut, de Jujuy, y bueno, quisiera saber en el caso de Córdoba qué es lo que ha pasado, porque que la gente se entere lo que vivieron ustedes para que realmente, como vos decís, son memorias incómodas, como tu micro, pero que realmente tenemos que saberla para despertar a una conciencia superadora y quebrar esa indiferencia que tanto daño nos hace, porque tenemos que sumar gente a las luchas por la preservación de la vida y no dejar que nos amedrenten y que cada uno se quede en su casa. Entonces, te agradezco por la entrevista y quisiera que vos la cierres con esto que te consulté y vamos seguramente a molestarte nuevamente. Muchas gracias, Gabriela.
Bueno, Horacio, no es molestia, al contrario, es una forma de seguir militando y que por ahí no me agarren en la calle de los pelos y me lleven. Entonces, por lo menos de esta forma, creo que se hace un poquito más difícil que la policía llegue hasta donde estamos conversando. Sí, en el año 2022, mientras estábamos en plena defensa del territorio en Punilla, eh, fueron como varias etapas. Yo estoy fichada por la policía, pintada los dedos 5 veces. De todo el grupo de las asambleas, fui la que mayores premios recibí. Y bueno, entre esas imputaciones que tengo, hay una que somos 6 compañeros y compañeras que estamos elevadas a juicio, que ya tenemos iniciado un juicio por protestar o por, en realidad, protestar es porque es una palabra que está habilitada en la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Es un derecho que está aprobado y en la Constitución Nacional. Entonces, por eso utilizo mucho la palabra protestar. Pero nosotros fuimos al quien era el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, a pedir información de por qué había había generado el uso de suelo para la construcción de la autovía sin antes poder tener una audiencia o una conversación con los ciudadanos de su ciudad. Y bueno, como respuesta recibimos la represión. Yo en ese momento estaba cumpliendo mi rol como periodista para la radio de la Universidad Nacional de Córdoba, y en medio de la represión me quieren sacar mi dispositivo. Yo tenía el pelo largo, tenía rastas, entonces me agarraron de las rastas, me revolearon, me tiraron y se querían llevar a un compañero, se lo querían llevar detenido. Entonces, bueno, entre todos hicimos ahí el aguante y la resistencia. Pero ¿qué pasó? Al otro día nos llega este procesamiento, esta imputación, en donde yo no estaba en mi casa, porque todavía estábamos en plena defensa del territorio, estaba en el monte y desde allá llegó una patrulla buscándome. Y bueno, mi abogada, que me comunicó en ese momento, me logra convencerlos a los policías de que no me llevaran, pero después me llevaron. No me llevaron en ese momento, me llevaron después. Y la criminalización de la protesta en Córdoba se profundizó realmente desde esos momentos. Y algo que yo quiero dejar en claro, esto no es algo que es para asustarme a mí o asustar a mi compañera o asustar a mi compañero, ¿sí? Esto es una forma de querer silenciar a la comunidad toda, porque si vos mostrás públicamente que por defender el monte te van a llevar detenido o vas a después tener que bancarte un juicio, la gente que dice, y no salgo más a la calle, o sea, que hagan lo que tengan que hacer. Es una forma de asustar. Y bueno, no, a nosotros, a un grupo grande no nos lograron asustar, pero bueno, en este momento la situación estamos en juicio y se ha suspendido porque el único juez que está en Cruz del Eje priorizó juicios con jurado popular. Cuando nosotros pedimos que nuestro juicio también fuera por jurado popular, con jurado popular nos dijeron que no, nos negaron ese derecho. Entonces ahora está suspendido. Mientras tanto, seguimos sosteniendo y bancándonos estar imputados y estar procesados. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero cerrar con una reflexión para vos que estás escuchando o que estás viendo esta entrevista. Cada quien tenemos una dualidad que nos permite elegir de qué vereda estamos. Gabriela evidentemente tomó la posición de una vereda que es una vereda de resistencia, a la que invitamos permanentemente desde este programa, pero no por, hablando vulgarmente, por ser quilomberos,
sino porque detrás de lo que se está defendiendo está la vida. Y el día de mañana tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta te va a mirar a los ojos y te va a decir, ¿por qué permitiste que esto pase? Entonces está en cada uno tomar la comodidad y recoger el amedrentamiento desde las estructuras gubernamentales o enfrentar y defender la vida. Eso es lo que dejamos picando para que cada quien haga su introspección y resuelva. Fue Gabriela Taborda Varela desde Santa María de Punilla y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.